Buenos días, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, sí se lo escucha. ¿Cómo están? Buenos días con los asistentes. Vamos a iniciar nuestra reunión de hoy lunes de nuestro curso de concreto reforzado 2. Y vayamos de frente al tema que tenemos preparado para hoy día. El miércoles pasado habíamos concluido. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ingeniero. Ya habíamos concluido el diseño de un muro de contención que se denomina muro de contención de gravedad. La particularidad de este muro de contención de gravedad es que está hecho con concreto ciclopio. Y todo concreto ciclopio tiene dos partes. Tiene un concreto matriz que tiene un F'C, normalmente es de 100, 120 kilos por centímetro cuadrado, y además tiene piedra desplazadora en una cantidad igual al 30% del volumen total. Esa piedra desplazadora tiene como máximo un diámetro de 25 centímetros. Entonces, eh, ese es por eso se llama muro de contención de gravedad. La forma del muro de contención es pues muy típica. Es un muro que no tiene pues ángulos agudos, son ángulos más bien obtusos, ¿no? Son ángulos mayores a 90 grados, con el afán de no generar pues esfuerzos de tracción, ya sea por tracción directa o por flexión, tracciones importantes, porque es un concreto simple. Entonces el procedimiento que hemos visto es primero un predimensionamiento, en segundo lugar eh, determinar la estabilidad del muro para los empujes, para el empuje activo que se genera por el desnivel, pues, ¿no? Que está salvando el muro de contención en cuestión. Entonces el muro no puede voltearse, no puede deslizarse y debe transmitir esfuerzos al suelo menores a los admisibles. Se tiene en cuenta siempre un factor de seguridad tanto para el momento, para el volteo como para el deslizamiento. Ese factor de seguridad está en el orden de 1.5. Entonces, una vez hecha la verificación y de ser satisfactoria, pasamos a la tercera fase, que es el diseño, ¿no? La verificación en realidad de la resistencia. Para ello nosotros definimos el diagrama de momentos flectores y el diagrama de fuerzas portantes, ¿no? Ambos. Y por ejemplo, elegimos, por decir, una sección a la mitad de la altura y una sección en la base. Esta sección, de acuerdo a mi diagrama de momentos, tiene este momento. Esta sección tiene que resistir ese momento y este cortante, ¿no? Ese momento y este cortante. Recuerden que nosotros diseñamos por esfuerzos últimos, entonces el momento, el diagrama de momento debe estar magnificado, ¿no? Debe considerar el factor de carga respectivo. Y en el caso de empujes de suelo, el factor de carga es 1.7. Se considera como si sería una carga viva. Entonces, con ese momento, nosotros calculamos el momento resistente, ¿no? El momento resistente. Y para eso hacemos uso de la norma 060. Voy a pasar a la norma 060. Aquí está.
Y aquí encuentran en el capítulo 22, que es para diseño con concreto simple, encontramos el momento nominal resistente, que está en función del, del módulo de sección, y también chequeamos el cortante, ¿no? Este es el cortante resistente. Para el caso de concreto ciclopio, el factor phi que debemos utilizar, porque este es el valor nominal, el factor phi que debemos utilizar es 0.5, tanto para el cortante como para el momento. El factor phi es igual a 0.5. Y con eso verificamos la resistencia. Si es satisfactoria, pues ahí concluye el diseño. Y si no es satisfactoria, tendríamos que redimensionar nuestro muro de contención. Entonces, hasta allí, ese es el diseño, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar al estudio de otro tipo de muro de contención. ¿Qué pasa con los muros de contención por gravedad? Están limitados justamente por la resistencia, ¿no? Cuando ya las alturas, los desniveles, superan los 2,50 m, los 3 metros, los muros de contención por gravedad se hacen antieconómicos. Entonces hay que ver otra opción. Y la siguiente opción es los muros de contención embolado. Estos muros de contención embolado, por su geometría, tienen que ser de concreto armado. ¿Cuál es la particularidad del muro de contención embolado? Que tiene una zapata, clarísima, una zapata. Y tiene un elemento que se llama pantalla, un elemento vertical. Entonces, la zapata está dividida en dos partes. Una parte que se le llama punta, que es la parte que está fuera del, del suelo que genere el empuje, y otra parte que se llama talón, que es justamente la parte de la zapata que está debajo del suelo que genera el empuje activo. Entonces, ¿cuál es la bondad de esta geometría? Que el mismo suelo que genera el empuje activo, su peso también nos permite equilibrar este muro. Entonces es muy eficiente, ¿no? La forma es muy eficiente, porque el peso del suelo que genera el empuje nos permite equilibrar al mismo, equilibrar al muro. Existen circunstancias, lo ideal es tener una zapata que tenga tanto punta como talón. Y les resulta también evidente que el talón debe tener pues mayor longitud que la punta, ¿no? Mucho mayor longitud que la punta. Pero existen ciertos casos particulares en donde nuestro muro, por ejemplo, no puede tener punta. ¿Por qué? Generalmente por motivos de límite de propiedad. Vamos a suponer que mi propiedad está aquí, en este nivel superior, el nivel 1. Y hay una propiedad vecina en el nivel 2. ¿Ya? El nivel 1 está más arriba que el nivel 2, por lo tanto yo tengo que plantear un muro de contención. Ese muro de contención no puede tener punta porque estaría invadiendo el terreno del vecino.
Y también podría pasar lo contrario. Podría pasar lo contrario. Que también por las mismas razones, por razones del límite de propiedad, mi muro de contención no pueda tener talón. Ese es el caso más crítico, ¿no? Que un muro de contención embolado no tenga talón. Ahí se hacen las cosas, pues, muy, muy complicadas. Pero bueno, existen esas tres posibilidades. Lo normal es que la pata del muro de contención embolado tenga punta y talón. Por ciertas razones particulares, algunos no pueden tener punta, solo tendrían talón, y otros, en otros casos, no pueden tener talón y solamente tendrían punta. Ese es el caso muy, muy desfavorable. Bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento para poder diseñar, analizar y diseñar un muro de contención embolado? Es el mismo procedimiento prácticamente utilizado que hemos utilizado para el diseño de muros de contención eh, de gravedad. Lo primero que hay que hacer es un predimensionamiento y nos dan ciertas recetas y hay que tenerlas como punto de partida. El análisis estructural en realidad es un proceso iterativo, ¿no? Proponemos a través de un predimensionamiento, hacemos la verificación y si no cumple, pues seguimos modificando las dimensiones. Entonces, para empezar el análisis de un muro embolado, tenemos estas recetas, estos consejos, que son en realidad empíricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, el ancho de nuestra zapata total, el ancho total que involucra punta y talón, está en el orden del 50 al 80% de la altura total del muro. Recuerden siempre, la altura va desde la parte superior hasta el fondo de la zapata. Esa es la altura total del muro. Y esto, como medida de predimensionamiento, ese ancho total de la zapata está entre el 50 y el 80% de la altura total del muro. En lo que respecta a la pantalla, como ustedes saben, el empuje es así, ¿no? Entonces, el diagrama de momentos en el ejemplo anterior, para el caso del diseño del muro de gravedad, nosotros habíamos definido el diagrama de momentos flectores. Y tiene una forma parabólica, una parábola de tercer grado, ¿no? Entonces los momentos crecen grandemente con la altura, en este caso de la pantalla. Entonces, para ser eficientes, que es como se debe hacer, como debemos ser en ingeniería, esa pantalla debería ser de sección variable, ¿no? Empezar con un espesor para la pantalla, por ejemplo, de 20 o 25, y concluir con uno muchísimo más grande, ¿no? Porque el momento en la profundidad es muy, muy grande. Entonces, ese espesor en el argot se le conoce con el nombre de garganta. La garganta, es decir, el espesor de la pantalla. Entonces, de acuerdo a los consejos que nos dan para un predimensionamiento adecuado, dicen que el espesor debe empezar con 20 o más y el espesor de la misma pantalla
en su base debe ser del orden del 10% de la altura total del muro. Vamos a suponer que tenemos una altura total de 7 metros. Entonces, el espesor de la pantalla sería 70 centímetros, ¿no? Aquí en su conexión con la zapata. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese predimensionamiento, tenemos que pasar a la segunda fase, que es la verificación de la estabilidad del muro. Y esa estabilidad se chequea para el momento, perdón, para el volteo, deslizamiento y presiones en el suelo. Y para hacer ese chequeo hay que previamente determinar los empujes, ¿no? Evidentemente los empujes. Los empujes. Empuje activo y a la derecha tendríamos empuje pasivo. Perdón, a la izquierda. A la izquierda tendríamos empuje pasivo. Este sería la punta y este sería el talón. Sobre el talón habría todo este peso del suelo que está por encima de él, ¿no? Y aparte de eso, calculamos los esfuerzos en el suelo. Entonces al final lo que tenemos es un diagrama de sólido rígido, ¿no? Ahí tenemos todas las fuerzas que están actuando sobre el muro de contención y lo que tenemos que hacer es verificar su estabilidad. Es un problema típico de estática. Y para el volteo necesitamos un factor de seguridad de 1.5 y para el deslizamiento también un factor de seguridad mínimo de 1.5. Que tenemos que verificar en el caso del momento, el momento actuante o el momento de volteo entre el momento resistente. Perdón, al revés, ¿no? El momento resistente entre el momento actuante nos debe dar como mínimo 1.5. Y en el caso del deslizamiento igual, tenemos una fuerza resistente al deslizamiento y tenemos una fuerza actuante al deslizamiento. La división, el resultado, como mínimo debe ser 1.5. Y en lo que respecta a las presiones en el suelo, las presiones que se transmiten deben ser iguales o menores a las admisibles. Si eso no se cumple, tenemos que seguir iterando, ¿no? Tenemos que cambiar las dimensiones e iterar hasta que se cumpla lo que estamos indicando. Una vez que tenemos controlado la estabilidad del muro, pasamos al siguiente paso, que es el diseño. El diseño de en este caso, de los dos elementos que conforman el muro de contención, el volado. Tenemos la pantalla y tenemos la zapata. Debemos encontrar el refuerzo, ¿no? El refuerzo necesario. La pantalla la diseñamos por flexión y corte y cortante. Y la zapata igual, la diseñamos por flexión y cortante. En el caso de los muros de contención, no existe refuerzo para el cortante. El concreto, tanto de la zapata como de la pantalla, debe ser capaz de asumir todo el cortante que actúa sobre él. Una vez que tenemos el diseño, hay que detallarlo a través de una esquematización del mismo, lo cual concluye pues con un plano, el cual tendrá que ser enviado a obra.
para que sea construido de acuerdo a lo que nosotros hemos considerado. Y en ese momento habríamos concluido con, con el diseño, ¿no? Entonces, para aclarar bien las ideas, vayamos a ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que nos permita aclarar cualquier duda que naturalmente se presenta. Entonces dice, tenemos un desnivel de 620. Entonces, cuando nosotros en ingeniería tenemos desnivel, ya tenemos que estar pensando o en un talud o en un muro de contención, ¿no? Bueno, en este caso necesitamos un muro de contención. Y cada vez que debamos de diseñar un muro de contención, hay que hacer un estudio de mecánica de suelos. No se puede diseñar un muro sin un estudio de mecánica de suelos. El estudio de mecánica de suelos me va a permitir darme el esfuerzo admisible del suelo, el peso específico del suelo, el ángulo de fricción interna, el coeficiente de fricción entre el suelo y el concreto. Todo eso tiene que darme el estudio de mecánica de suelo. Y si no me lo da, tengo que solicitarlo, ¿no? Además, nos dicen, por ejemplo, que existe una sobrecarga, algo que no habíamos considerado en el problema anterior. ¿Qué pasa? Aquí arriba tenemos dos niveles. El problema dice que tenemos dos niveles. Tenemos el nivel 1 y tenemos el nivel 2. El nivel 2 está 6 metros 20 por arriba del nivel 1. Entonces aquí hay un desnivel de 6 metros 20. Entonces cuando yo construya mi muro de contención, aquí arriba, en este nivel 2, se va a desarrollar actividades. Por aquí va a haber gente, por aquí va a haber autos. Entonces todo eso genera sobrecarga. Y ustedes, o sea, no, ustedes son conocedores de todo esto porque han llevado cursos de mecánica de suelos. Saben pues que esta sobrecarga genera un bulbo de presiones que afectan lateralmente a mi muro. Entonces, de acuerdo a la teoría de Rankine, dice que esa sobrecarga se puede tratar también de la misma manera como como hemos tratado el empuje activo, ¿no? A través de una fuerza lateral. A través de una fuerza lateral. En el caso del empuje activo, dice Rankine que la distribución es triangular y que esta presión en la parte inferior es igual a K sub A, un coeficiente de empuje activo, por gamma y por la altura. Eso me dice Rankine. En lo que respecta a la sobrecarga, me dice lo siguiente. Considera una distribución más bien rectangular de la sobrecarga. Y la sobrecarga, o esta presión generada por la sobrecarga, es el valor de la sobrecarga en sí. O sea, la sobrecarga que es vertical, que es una fuerza de gravedad, genera un empuje lateral de la misma magnitud. Eso es lo que dice Roncal. Bien, entonces tenemos ya los datos del estudio de mecánica de suelos y tenemos un estudio topográfico, pues, ¿no?
un estudio topográfico que nos dice que hay un desnivel de 6,20 m y que debe ser salvado a través de la construcción de un muro de contención. Entonces vamos a suponer que no existe ningún problema de límites de propiedad. Entonces mi muro de contención va a tener, la zapata de mi muro de contención va a tener punta y talón. Entonces hay que predimensionarlo de acuerdo a las recetas pues, que hemos visto aquí arriba, ¿no? A las recetas que hemos visto aquí arriba. Entonces, a ver, ubiquemos el nivel 1 y aquí está el nivel 2. Diferencia 6,20 m. Pero yo no voy a construir pues, mi zapata justo debajo de ese nivel 2, ¿no? Siempre acuérdense que todo este suelo que está por aquí podría sufrir erosión. Entonces, mi zapata, para que no tenga problemas con la erosión que podría suceder, la voy a colocar, en mi caso, 30 centímetros por debajo del nivel 2. 30 centímetros por debajo del nivel 2. Ahí empiezo a construir mi zapata. ¿Qué altura debe tener mi zapata? Recuerden que aquí hay un refuerzo vertical del, de la pantalla que va a tener que anclar adecuadamente en la zapata. Tiene que anclar en tracción. Entonces ya nosotros anteriormente hemos visto que, por ejemplo, un phi de 1 pulgada necesita al menos una altura de 60 centímetros para poder anclar adecuadamente. Entonces, por esta razón, estoy considerando 60 centímetros. Además, que como hemos dicho, que la zapata debe ser diseñada para que resista esfuerzos cortantes y que ese esfuerzo cortante es tomado en 100% por el concreto de la zapata. Entonces, por esa razón también necesito un peralte importante en la misma. Entonces, hemos planteado 60 centímetros. Entonces, ahora me queda predeterminar el ancho de mi zapata. Dice que antes de eso voy a determinar la altura total de mi muro. Es 6,20 m más 30 y más 60. Total 7,10. Total 7,10. Entonces dice que el ancho de mi zapata, de mi muro de contención, debe estar entre el 50 al 80% de la altura total. Entonces, si yo, a ver, ¿cuáles son los dos extremos? 50% de 7,20 m sería 3,55, ¿no? 3,55. Y el 80% sería 5,70. 5,70 m. 4,40 está justo entre estos dos extremos, entre el 50 y el 80%. Es más o menos el 70%. 4,40. Ahí está. Pero estos 4,40 yo los tengo que dividir en lo que es talón y lo que es punta. Todos nosotros nos queda pues claro, clarísimo, que el talón tiene que ser mayor que la punta, ¿no? Porque el talón, entre más grande sea, va a recibir más peso de todo el suelo que está por encima de él, y ese suelo me va a permitir eh, estabilizar el muro. Bien, en este caso, bueno, eso es
no hay una receta infalible. Estamos poniendo 3 veces eh, una longitud para el talón, ¿no? Respecto de la punta. Para la punta estamos asumiendo 1 metro y para el talón 2,80 metros. Casi 3 veces más grande. Eso podría ser una regla, ¿no? Bien, entonces 2,80 metros para el talón, 1 metro para la punta. Ya tenemos, y ahora nos falta darle dimensiones al, a la pantalla. Entonces vamos a empezar con 25 centímetros, un espesor de 25 centímetros, y vamos a rematar aquí con 60 centímetros, que es un poco menos que el 10% de la altura total, ¿no? Nos recomiendan que sea el 10%, o sea, esto deberíamos haber tomado 70 centímetros, pero lo estamos dejando en 60. Pero es algo cercano. Entonces, ya tenemos la geometría de nuestro muro de contención. Entonces, para fines de diseño, de análisis y diseño, este muro tendrá pues una longitud, no sé, de 20, 30, 40, 100 metros, ¿no? De muro de contención. Nosotros vamos a tomar una longitud unitaria, 1 metro. Y sobre ese metro vamos a trabajar. Entonces, este muro tiene una profundidad de longitud 1 metro. Entonces, ya está el predimensionamiento. Esa es la primera fase. Ahora vamos a calcular, vamos a entrar a la etapa de verificación de la estabilidad y para eso necesitamos calcular empujes, evidentemente. Entonces empezaremos con el empuje activo. Entonces chicos, miren, en realidad sobre esto no hay regla. Hay personas que dicen que nosotros deberíamos calcular el empuje de toda la altura, es decir, hasta el fondo de la zapata, es decir, considerar los 7 metros 10. ¿Ya? Pero hay otras personas que con justa razón dicen, ¿para qué voy a considerar hasta el fondo de la zapata si ahí no hay desequilibrio, ¿no? El desequilibrio del suelo se genera del nivel 1 hacia arriba. Del nivel 1 hacia abajo, el suelo no está desestabilizado. Me dejo entender, ¿no? Jóvenes, ¿están ahí o no? Sí, 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 ingeniero. Les pregunto, mire, este es el nivel 1. El desequilibrio se genera del nivel 1 hacia arriba. Ahí es donde yo he cortado el suelo. Pero del nivel 1 hacia abajo no hay desequilibrio. Ahí el suelo permanece continuo. Entonces dicen, ¿para qué considerar toda la altura? ¿No? Si el desequilibrio se genera del nudo inferior hacia arriba. Pero estamos diciendo que este suelo podría erosionarse. Entonces, uno podría considerar que el empuje activo se genera de la parte superior de la zapata hacia arriba. En realidad los dos criterios son válidos, ¿eh? Y salen resultados muy similares. Salen resultados muy similares. ¿Por qué? Porque ya la resultante de este empuje activo estaría a 1/3, pero a 1/3 de esta altura, que sería 6,50 metros.
Y para este caso, si yo considero como empuje activo toda la altura hasta el fondo de la zapata, la resultante estaría por aquí, a un tercio más bien de 7/10, ¿no? A un tercio de 7/10. 7/10 entre 3. Entonces, esta fuerza es mayor que esta de aquí, pero el brazo de palanca para esta fuerza es menor que este de aquí. Entonces se compensa. Y sale lo mismo, como le digo, ¿no? Entonces, yo les dejo a elección. Pueden considerar un empuje activo para toda la altura o pueden considerar un empuje activo solamente para el suelo que está por encima de la zapata. Como ustedes quieran. Les estoy explicando las razones. Bien, entonces yo estoy considerando que el empuje activo generado por el suelo es este. Entonces, altura total, 6,50 m. 6,50 m. Entonces, esto de aquí será K sub A por gamma por altura. El K sub A, como el talud tiene cero inclinación, sería K sub A tangente cuadrado de 45 menos pi medio. Entonces, ¿cuál es el phi? 30. 30 entre 2, 15. 45 menos 15, 30. Entonces, K sub A es igual a 0,33. 33,3. El gamma es 1,75. Entonces sería, tengo que multiplicar K sub A por gamma por altura. 0,33, 3 por 1,75 y por la altura 6,50 m. Total, 3,79. 3,79. ¿Quién participó? Cristel Ortiz. 3,79 toneladas metro cuadrado. ¿Ah? Toneladas metro cuadrado. No olvidar. Pero la sobrecarga también genera empuje. Entonces, ese empuje de la sobrecarga sería 3 más 1,5, 4,5. Multiplicado por, perdón, aquí estamos, ¿dónde está la sobrecarga? Ahí está. Esto sería K sub A por la sobrecarga. Esto sería 0,333 por 4,5. 1,5 toneladas por metro cuadrado. Toneladas por metro cuadrado. Osorio participó, ¿no? Sí, ingeniero. Ok, entonces ya tenemos los empujes activos.
El empuje pasivo ya saben ustedes que es cuando el elemento se genera, cuando el elemento se mueve contra el suelo, ¿no? Entonces aquí uno podría pensar que el empuje pasivo podría ser todo esto. Pero ya les he dicho que este suelo podría erosionarse, entonces no es seguro. Entonces, el empuje pasivo solo sería en el peralte de la zapata. Y de acuerdo a Rankine, también el empuje pasivo tiene una forma triangular, ¿no? Según la altura. Entonces, ahí está. Entonces, esto de aquí sería K sub P por gamma y por H'. Entonces K sub P es la inversa de, de K sub A. Eso nos da 3, ¿no? El K sub P sería 3, porque es la inversa de K sub A. Por 1.75 y por 0.6. Eso sería 3.15. 3.15. 3.15 toneladas metro cuadrado. Entonces, si estas presiones las multiplico por la profundidad, que es 1 metro, todo esto lo multiplico por una profundidad de 1 metro, entonces tendría, para el caso del empuje de la sobrecarga, sería 1.5 ya tonelada por metro. El empuje del suelo sería 3.79 toneladas por metro. Y en el caso del empuje pasivo, sería 3.15 también tonelada metro. Para trabajar en el plano. ¿Ya? Y además tengo que definir también esta carga, ¿no? La carga que está por encima del talón. Esa carga que está por encima del talón es el volumen, el peso de todo este volumen, ¿no? Y ese volumen es 280 por 650 y por 1 metro de profundidad, ¿no? Entonces, si lo expreso como carga uniformemente distribuida, sería el peso específico del suelo es 1.75, lo multiplico por la altura que es 6.5 y por 1 metro de profundidad, total me da 11.37. Entonces este es 11.37 toneladas metro. Es el peso del suelo que está por encima del talón y que me va a permitir equilibrar el muro, ¿no? También tengo que considerar el peso propio del muro. Entonces para eso creo yo que esto lo podríamos dividir la pantalla en un rectángulo y un triángulo y toda la zapata más bien. Ahí. Entonces calculamos 3 pesos. Peso 1, el peso 2 y el peso 3. Entonces el peso 1 sería 440. Primero, peso específico del concreto armado, 2.4. Por 4.4 por 0.6 y por 1. 6.4.
34. La pantalla sería 2.4 por 0.25 por 6 metros 50 y por 1. Ese peso es 3.9. Y el triángulo, el peso de la parte triangular sería 0.6 menos 0.25, 0.35 por 6.5 entre 2 por 1 y por 2.4. Peso 2.73 toneladas. Todo esto es toneladas, ¿eh? Toneladas. Ya está, ahí está mi diagrama de sólido libre. El diagrama de sólido libre que les pedía. Y aquí también esta sobrecarga también presiona, ¿no? Hacia abajo. Pues aquí también de la sobrecarga sería 1.5 por 2.8 y por 1. 4.2. 4.2 toneladas. Entonces ahora tenemos que hacer equilibrio. Empezaremos con el equilibrio al volteo. Si este muro de contención algún día se voltea, tendría que voltearse alrededor de esta arista que está en la punta. Entonces tomamos momentos con respecto a ese punto que le vamos a llamar A. Tenemos momento actuante, momento actuante, y el momento resistente, ¿no? El momento actuante sería el generado por los empujes activos. Calculamos la resultante. Para la sobrecarga sería 1.5 por 650. $9.75. Y la distancia de esa resultante al punto A sería 650 entre 2 más 0.6. 385. 3.85. Y el empuje, la resultante del empuje del suelo sería, ¿dónde estábamos? Aquí está, 3.79. 3.79 por 6.5 entre 2. 12.3. Y esta distancia hasta el punto A sería 6.5 entre 3 más 0.6. 2.77. 2.77. ¿No está? Y entonces ahora sí el momento actual sería 9.75 por 3.85 más 12.3 por 2.77. Eso es igual 71.63. 71
Punto 63. 61, 60. Ya, 63. ¿Así está bien? $7163, ¿no? Ahora el momento resistente. Y empezamos. Primero con el peso propio. A ver. 6.34 por 2.2. Peso de la zapata. Más parte del peso de la pantalla. 3.9 por 1 metro más la mitad de 0.25. 1.125, ¿no? Más 2.73 por, sería 0.35 entre 3 más 0.25. 0.36. ¿Dónde estoy? 0.366. Ya está todo el peso propio del muro. Ahora la carga del suelo. Más, esto sería 11.37 por 2.8. 11.37 por 2.8. Total 31.8. Y a eso le sumo 4.2. 36.4. Más 36.4 por, sería 1.4 más 1.6. 3. Bien, ya no hay más. Eso es todo. Entonces tendría 6.34 por 2.2 más 3.9 por 1.125 más 2.73 por 0.366 más 36.4 por 3. 128.5. Entonces, entre el momento resistente y el momento actuante está el factor de seguridad. Pues dividimos 128.5 entre 71.63. 1.79, que es mayor a 1.5. Ok. Entonces, mi muro de contención no se va a voltear. Tiene el suficiente factor de seguridad para asegurar su equilibrio. Entonces ahora vayamos a ver qué pasa con el deslizamiento. También tenemos deslizamiento actuante, que sería estas dos fuerzas. 9.75 más 12.3. Eso nos da 22.05. 22.05.
y tenemos el deslizamiento resistente. Está conformado por la fuerza de fricción, entre el suelo y el fondo de la zapata, y esa fuerza de fricción es mu por n, y más el empuje, la resultante del empuje pasivo. Esas dos partes tenemos. Entonces, cuando ustedes quieran calcular una forma una ecuación que nos da la mecánica de suelos es la siguiente. Dice que el coeficiente de fricción, ¿dónde estaba? Aquí está. El coeficiente de fricción es igual a la tangente de 2/3 del ángulo de fricción. Entonces nuestro ángulo de fricción es 30, por 2/3 sería 20. Entonces tangente de 20 es 0.364. 0.364. ¿Ya? 0.364. Entonces multiplicado por n. N es el peso total del muro, ¿no? Entonces tendríamos, a ver, 6.39. Perdón, 6.34. Más 2.73. Más 3.9. Más 4.2. Y más 11.37 por 2.8. Peso total 49. Así es. Peso total 49 toneladas. Entonces, si yo multiplico 49 toneladas por, ¿cuánto es el coeficiente de fricción? 0.364. Da 17.8. Y más el empuje pasivo, que sería 3.15 por 0.6 entre 2. 0.95. La suma 18.75. 18.75. Entonces ahora chequeamos el factor de seguridad. Y la verdad es que no hay factor de seguridad porque el activo es mayor que el resistente. Entonces tenemos que hacer algo. Y aquí hay varias soluciones. Por ejemplo, una sería aumentar el peso, ¿no? Aumentar el peso que hay sobre el muro. Y para eso lo que tendría que hacer es alargar la punta, perdón, el talón. Pero esa no es la solución más económica, ¿no? Entonces, existe un elemento que se denomina dentellón y que se coloca justo por debajo de la pantalla, ¿no? Este diente aumenta
nuestro empuje pasivo. Entonces, ¿qué profundidad debe tener mi dentellón? Entonces, es fácil, ¿no? Yo requiero un factor de seguridad de 1.5. Y esto es deslizamiento resistente entre el deslizamiento actual. Entonces, el actuante, ya yo sé cuánto es 22.05. Entonces, el deslizamiento resistente que yo requiero para que tener un factor de seguridad mínimo de 1.5 es 1.5 por el deslizamiento actual. Es igual a 22.05 por 1.5. 33.1. Dice 33.1, esto no va a cambiar. Entonces, deslizamiento actuante es igual a 33.1 menos mu por n me da 33.1 menos 17.8. 15.3. 15.3, gracias. 15.3. Ese 15.3 tiene que ser el empuje pasivo. Pero el empuje pasivo, yo sé que es K sub P por gamma por H', que ese sería mi incógnita, ¿no? Entonces la resultante sería K sub A por gamma por H por H1, H' entre 2. Todo eso debe ser igual a 15.3. Entonces aquí mi incógnita es H', que sería igual a raíz cuadrada de 15.3 por 2 entre K sub A entre gamma. Entonces, a ver, tenemos 15.3 por 2, eso entre K sub A, K sub A no, K sub P, pasivo, que es 3 por 1.75. Eso da 5.8. Y la raíz cuadrada de eso, 2.4. H' es igual a 2.4. Pero de aquí tenemos la profundidad de la zapata, que es 60 centímetros. Entonces la profundidad del dentellón, altura del dentellón, sería 2.4 menos 0.6. Esto me 1.8. da 1.8. Esa tendría que ser la altura del dentellón para que, para que se genere un empuje pasivo que haga pues seguro al muro contra el deslizamiento. ¿Bien? Y hay que poner ese dentellón, pues, ¿no? Entonces, por aquí están esos cálculos que acabamos de hacer. Y aquí está. Ese es el dentellón que nosotros necesitamos, ¿no? 1.8 aproximadamente. Bien, entonces hasta ahí ya estamos asegurando el equilibrio al volteo y el equilibrio
al deslizamiento. Pues ahora tenemos que saber qué esfuerzos estamos transmitiendo al suelo. Y para eso nosotros tenemos que reducir todo este sistema, este que ustedes están viendo por aquí, todo este sistema, hay que reducirlo a a una carga axial y un momento. Entonces, para eso, ya yo les había dicho que se aplica el teorema pues, de Varignón, ¿no? Entonces, tomamos momentos con respecto a este punto A, tendríamos el momento actuante, el momento resistente. Pues nosotros ya hemos calculado el momento actuante y el momento resistente. Sería el momento actuante menos el momento resistente. ¿Para qué vamos a estar haciendo otra vez el trabajo? Aquí está el momento actuante y momento resistente. Restamos 128.5 menos 71.63. Y eso lo dividimos entre el peso, que es 49. Y eso nos da el punto de aplicación de la resultante. Es 1.16. Entonces aquí está 1.16. Pero mi zapato es de 4.40. Entonces el centroide está a 2,20 m. ¿Cierto? Entonces yo tengo que trasladar esa carga al centroide, pero ya no viene sola, viene con un momento. Ahí está el momento. ¿Cuánto vale ese momento? Vale 220 menos 110, menos 1.16. 1.04. 1.04, es el de excentricidad. 1.04. Esta carga es igual a 49, ¿no? 49 toneladas. Y 49 por 1.04 nos da 51, ¿no? Un momento de 51. Entonces, ahora hay que aplicar la ecuación sigma es igual a P entre A más menos MY entre I. Entonces el área sería 440 por 1, 4.4. La inercia sería 440 al cubo por 1 entre 12. Cuarenta y 42.59. No, 4.4 al cubo por 1 entre 12. Da 7.1. 7.1, ¿no? Redondeando. 7.1. Sí. Entonces, el sigma sería 49 entre 4.4 más menos momento 51. El Y sería 2.2 entre 7.1. Igual 49 entre 4.4, 11.13 más menos 51 por 2.2 entre 7.1. 15.8.
Entonces el sigma más y el sigma menos nos va a salir negativo. Eso quiere decir que hay tracción en el suelo y que la zapata se va a despegar del suelo, ¿no? Entonces hay que reformular esto de la siguiente manera. Entonces nuestra fuerza la ubicamos a 1.16, tal y cual como nos salió. Y las presiones en el suelo van a ser así. La resultante de estas presiones estaría ahí. Entonces, como la resultante para una distribución triangular se ubica a 1/3, entonces 1/3 sería 1/16 de todo esto. Entonces, todo esto sería 1.16 por 3, 3.48. Yo quiero saber cuánto es este esfuerzo máximo. Entonces, la resultante, que sería igual a la carga, que es 49, 49 es igual al esfuerzo máximo por 3.48 entre 2. Entonces el esfuerzo máximo es 49 por 2 entre 3.48. 28.16. 28.16, gracias. Toneladas por metro cuadrado. Eso debe ser igual o menor al esfuerzo admisible. Y el esfuerzo admisible, tenemos que leer, es 31.5 toneladas por metro cuadrado. Entonces estamos bien, ¿no? Porque nosotros solamente cargamos hasta 28. Y el esfuerzo admisible es 3.15 o lo que es lo mismo 31.5 toneladas por metro cuadrado. Entonces, ¿estamos bien? Entonces ya tenemos equilibrado el muro. Entonces tenemos que pasar a la siguiente fase, que ya es el diseño. Hay que dotar de resistencia a cada uno de los elementos que conforman nuestro, nuestro muro de contención. Entonces, podemos empezar por la pantalla, ¿no? Podemos empezar por la pantalla. Pues para la pantalla, necesitamos construir sus diagramas de momentos flectores y de fuerzas portantes, ¿no? Bueno, aquí lo podemos hacer. Tenemos el diagrama de empujes de la sobrecarga y del suelo. Del suelo y de la sobrecarga. Entonces, este es caso A, gamma por H. Entonces sería caso A punto 33 por gamma 1.75 y por la altura 6.50. Total 3.78. 3.78.
Y para aquí sería 0.33 por 0.45. No, 4.5, 1.5. Este es 1.5. Entonces nosotros vamos a tomar una altura igual a x. Entonces, por relación de triángulos, yo digo, para 6 metros 50 tengo una presión de 3.78. Para una profundidad de 1 metro, perdón, para una profundidad de x, ¿cuánto? Sería 3.78 por x entre 6.5. 4.89x. ¿Perdón? 4.89x. No es 3. No, es 3.78. 0.58x. Así es, 0.58. Este sería 0.58x. Entonces, las resultantes que me va a permitir calcular este momento, este sería 0.58x por x entre 2. Cero punto 29 x cuadrado. Y este sería 1.5x. Entonces tomamos momentos, sería 0.28, perdón, 0.29x cuadrado por x tercios. Por x tercios. Más 1.5x por x entre 2. Todo es igual al momento. Entonces el momento sería 0.29 entre 3, 0.096 por x cubo más 0.75 por x cuadrado. Y eso me permite graficar el diagrama, ¿no? Parece que esto está con cargas a nivel de servicio. Entonces, el diagrama de aumento sería así. Vamos a suponer, quiero calcular en la base de la pantalla. Entonces, x valdría 6.5. Entonces, ¿cuánto sería el momento? 0.096 por 6.5 al cubo más 0.75 por 6.5 al cuadrado. 58.05. Pero eso lo tengo que multiplicar por 1.7 para el momento último. Sale 98.7. Entonces el momento aquí, el momento último en la base de la pantalla es 98.7. Es un tremendo momento, ¿no? Esto es toneladas metro. Entonces, ese refuerzo
tendrá que ser colocado aquí, pues, en la espalda, ¿no? En la zona de contacto de la pantalla con el suelo. Ahí tendrá que... Y ese refuerzo tendrá que irse cortando, ¿no? Adecuadamente en la altura de la pantalla. También necesito el cortante último. Ese cortante se evaluará a una distancia D. Y ese cortante tendrá que ser tomado por el concreto. A ver, veamos cuánto es ese cortante. Aquí también hay un cortante. Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales sería, el cortante es igual a 0.29 x cuadrado más 1.5 x. Entonces, por ejemplo, el cortante a una distancia d. Entonces, el peralte aquí es 60 centímetros, ¿no? Entonces, yo resto 6.5, que es la altura total, menos d, que sería 0.5, pues la altura es 6. ¿Cuánto es el cortante a una profundidad de 6? Sería 0.29 por 6 al cuadrado más 1.5 por 6. Total 19.44. Pero eso está en condición de servicio. Por 1.7 el cortante es 33.05. 33 toneladas. Entonces, aquí vamos a ver si el concreto de la pantalla puede tomar todo el cortante, ¿ya? Entonces, lo que resiste el concreto es 0.85, ya está por FIA, por 0.53 por 210. El ancho, hemos estado trabajando con anchos de 1 metro. Y por el peralte efectivo, el peralte total es 60. Hay que restarle recubrimiento, pongámosle 7 centímetros, ¿no? Entonces en total tendríamos 53. Entonces, 0.85 por 0.53 por raíz de 210 por 100 y por 5. 34.6. Y esto lo dividimos entre 1000, 34.6 toneladas. Esto es lo que resiste y esto es lo que actúa. ¿Está bien? Sí, 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 ingeniero. Sí. Entonces lo que actúa, lo que resiste es ligeramente mayor, ¿no? Casi justito a lo que actúa. Entonces, ok. Y de igual manera para el talón y la punta, ¿no? Pues ya tendríamos diseñada la pantalla para flexión y cortante. Y nos falta el talón y la punta. Y el dentellón, evidentemente. Entonces, para el caso del talón, tenemos aquí el peso del suelo más el peso de la sobrecarga y tenemos las presiones en el suelo, que no completan, pues, ¿no? Todo esto es 3.48. Entonces, con estas fuerzas,
tenemos que hacer el diagrama de momentos flectores del talón. Como ven, las cargas superiores son mucho más grandes. Lo que va a pasar es de que este talón se va a deformar así, en curvatura negativa. Por lo tanto, el talón va a tener necesidad de tener refuerzo en la parte superior. También es flexión y cortante. Y en el caso del diseño de la punta, sobre la punta, la única fuerza que actúa esta, la del suelo, ¿no? Que va hacia arriba, la reacción en el suelo. Por lo tanto, la punta se va a deformar así, en curvatura positiva. Entonces el refuerzo va a tener que ir en la parte inferior, aquí. También diseño por corte y por flexión. Y ya está. Ah, y en el caso del dentellón, las fuerzas que actúan sobre él es todo el empuje pasivo. La resultante está aquí. Tomo momento con respecto a la base del dentellón. Sería esta fuerza por este brazo de palanca. Y con ese momento tendría que diseñar este refuerzo, ¿no? El dentellón, ¿cómo se va a deformar? Más o menos así. Entonces, la tracción está aquí. Entonces yo voy a tener que colocar refuerzo para controlar esa tracción aquí. Y el cortante generado por esta resultante también a una distancia del fondo de la zapata, ahí evalúo la resistencia cortante para saber qué espesor le debo de colocar a mi dentellón. Y ese es el diseño. Una vez que tenga todo esto diseñado, voy a elaborar mi detallado. Y ahí está. Ese es el detallado del refuerzo típico de un muro, ¿no? Tenemos, habíamos dicho, en el talón, refuerzo superior, en la punta, refuerzo inferior. Y en la pantalla, el refuerzo por flexión está aquí, pegado al suelo. Ahí está. Y ese refuerzo tiene que ser detallado adecuadamente, pues, cortado, ¿no? Porque miren el diagrama de momentos flectores, ya saben ustedes, es así. Crece cúbicamente con la profundidad. Entonces el refuerzo hay que irlo cortando. Todo el refuerzo perpendicular, todo el que se muestra aquí con un redondito, es refuerzo perpendicular, es refuerzo por temperatura. De aquí están viendo ustedes un refuerzo doble vertical, ese también es refuerzo por temperatura, ¿no? Y este es el refuerzo del dentellón, el refuerzo por flexión. Claro que aquí le falta pues sus dimensiones, todo eso que comprende el detallado. Entonces lo que nosotros tenemos que entregar como al constructor es el detallado con todas sus dimensiones
adjuntados de un cuadro de especificaciones técnicas, donde le decimos cuál es el F''C, tenemos que especificarle los recubrimientos, todas esas especificaciones técnicas que requiere el constructor para construirlo adecuadamente. Y ese es el plano, pues, que conocemos nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos hasta ahí, jóvenes? Creo que la ingeniero. Para los demás, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Están ahí o no están? Solamente creo que está José Antonio. Sí, estamos, ingeniero. Ok, Cristel. Ingeniero, tenía una consulta. Melanie, Sí. adelante. Respecto a los valores de la sobrecarga, a la fuerza que causaba la sobrecarga, eh, de acuerdo a lo que usted resolvió, consideró la altura de abajo, ¿no? Del talón, de 2.8. Pero me preguntaba si era 2.8 o se considera la parte de arriba. O sea, esa sección de arriba, que sería 2.8 más 0.6 menos 0.25. Claro, Melanie. Tendrías que hacerlo, sí, sí, si quieres hacerlo de forma minuciosa, como tú lo dices, ¿no? Así tendría que ser. Pero como las diferencias son muy pequeñas, ¿no? Son solamente 20, 30 centímetros, los resultados no varían mucho. Pero sí, sí tendrías que hacerlo como tú lo dices, de manera más detallada. Está bien. Sí, sí, así es. Gracias, ingeniero. Bien, entonces hemos llegado al final de nuestra reunión de hoy. Solamente nos queda, jóvenes, la clase del día miércoles. En la clase del día miércoles tenemos que concluir el dictado del curso, es decir, ver lo referente a muros con contrafuertes y ver lo referente al diseño de placas. Ustedes ya tienen el documento, así es que por favor, léanlo antes de realizar la clase del día miércoles para que hacerla rápido y poder terminar. El día miércoles tenemos que terminar, no hay otra posibilidad. Y lo otro es que no nos han dicho todavía, en primer lugar, que parece ser que no se va a extender la finalización del semestre. No sé por qué, pero no se va a extender. Lo que sí está en duda es si el examen va a ser presencial o va a ser de manera virtual. Hoy día tenemos reunión justo terminando esta clase para ver si se va a tomar el examen presencial o virtual. Si es presencial, bueno, no hay problema, pero si es virtual, lo que vamos a hacer es, yo voy a colgar el examen en Dutic. Ustedes el próximo miércoles entran a las 8:50, descargan el examen, lo solucionan y a la hora y 20 de, de iniciado el examen, lo suben otra vez al, al aula virtual a través de un PDF, pues, ¿no? Le sacan una foto, ya, bueno, ya ustedes verán cómo lo hacen, ¿no? Lo escanean y lo subirían. Esa sería la forma para nuestro examen, sí sería virtual. Si es presencial, pues ya no hay ningún problema.
Entonces le voy a escribir ahora al mediodía a Cristel, y a Melanie también, que son las dos delegadas del curso, diciéndoles si se va a hacer virtual o presenciar el examen. ¿Ya? Y lo otro que tenían que informarme ustedes es qué día vamos a tomar el examen. Tiene que ser el jueves o el viernes, no queda otra posibilidad. Porque el sábado Ingeniero, Sí, Cristel, sí, sí, adelante. bueno, con mis compañeros habíamos quedado el día viernes a las 8:50, pero lo que sucede es que a un compañero justo le acaban de programar un examen ese día también, hace poco, y nos acaba de comunicar. Entonces, estábamos pensando, ingeniero, que si va a ser entonces virtual, incluso podríamos darlo, no sé, capaz un sábado. Eso estábamos pensando. No, pero el sábado es 24. Entonces, mira, si es presencial, el sábado va a ser bien difícil, es 24 de diciembre. Todo el mundo está en otra cosa. Yo creo que va a tener que ser, entonces quedemos lo siguiente, Cristel, va a tener que ser virtual nomás nuestro examen. Entonces, virtual podría ser a las 10 de la noche, pues no hay problema. Entonces, podría ser el día miércoles, el día jueves o el día viernes, tarde, a las 8 de la noche. ¿Ya? Sí, sí, ingeniero, podría ser así. Ya. Eh, Entonces, tú me avisas, o el día miércoles que tenemos clases, ya ustedes me tienen que decir, lo rendimos más tarde, a las 8 de la noche, o a las 9, a la hora que ustedes quieran. Pero tiene que ser el miércoles, el jueves o el viernes a más tardar. 24 jóvenes ya están ustedes y su familia también. Ya sería muy complicado tomar un examen ese día. ¿Ya? sí, sí, ingeniero. Ya, Creo que el viernes sería una buena fecha, pero voy a consultar con mis compañeros. perfecto. De acuerdo. Entonces, me avisan el, me avisan el día miércoles. Sí, Melanie, adelante. Ingeniero, mi consulta va, ¿qué es lo que